En la noche de Halloween de 1980 sucedió algo digno de las historias de Stephen King. En la base conjunta Anacostia Bowling en Washington, D.C., uno de los guardias de seguridad fue encontrado inconsciente. Y no en cualquier sitio, sino en la cabina de un antiguo avión de combate instalado como monumento. Lo particular era que el hombre no recordaba cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba era el brillo misterioso que irradiaba de la cabina y que parecía estar llamándolo. El guardia de la base también afirmó haber sentido una sensación de frío. Este es solo uno de los muchos fenómenos misteriosos que continúan afectando a los soldados y participantes en conflictos armados en todo el mundo. En este video te contaré qué tienen en común los nazis y los hombres lobo, cómo la CIA creó a los fantasmas y finalmente, por qué los fenómenos paranormales suelen perseguir a los soldados. Año 1914, Primera Guerra Mundial. Con un último esfuerzo, tú y tu escuadrón mantienen a raya las abrumadoras fuerzas alemanas. De pronto, el comandante ordena entrar en combate en tierra de nadie, separando a los dos ejércitos. Todos tus compañeros soldados lo consideran desafortunado porque es muy fácil ser blanco de balas enemigas en terreno abierto. Pero esa noche, el campo de batalla resultó estar realmente maldito. Al principio, te alarmas por un rugido que se escucha a lo lejos. Le dices a tu camarada que prepare su arma, pero no la necesitará. En un segundo, tú escuchas un grito agudo y espeluznante. Disparas al aire para asustar al atacante, pero el enemigo parece haber desaparecido en la oscuridad. Tu camarada muere en tus brazos por una laceración en el cuello. Parece haber sido mutilado por una bestia desconocida. Los rumores se esparcen rápidamente por la unidad militar. Se cree que el pobre hombre fue víctima del perro infernal de Mons, un animal rabioso gigante que solo mata soldados británicos. En 1919, el veterano canadiense F.J. Newhouse publicó una crónica que detallaba las espantosas muertes de soldados británicos a manos de una bestia demoníaca. Todos los asesinatos ocurrieron en tierra de nadie. Después de hurgar en los archivos alemanes, Newhouse ofreció su explicación para estos fenómenos paranormales. Según él, en ese momento, el científico alemán Dr. Gottlieb Hofmüller intentó crear una nueva arma capaz de cambiar el curso de la guerra a favor de Alemania. Aparentemente, pasó mucho tiempo deambulando por los hospitales psiquiátricos hasta que finalmente encontró un paciente que estaba completamente frenético por su odio hacia Inglaterra. Luego extrajo el cerebro del loco y se lo trasplantó a un perro de raza pastor caucásico. El perro híbrido fue liberado más tarde para cazar soldados británicos cerca de la ciudad de Mons, totalmente descabellado. Décadas más tarde, resultó que incluso esta historia de terror militar tenía algo de verdad. Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán se propuso a crear un arma biológica totalmente nueva. Y una de estas armas fue definitivamente exitosa. No te preocupes, apuesto a que la has visto antes, porque estoy hablando de los pastores alemanes. Sinólogos alemanes intentaron adiestrar a perros de esta raza para que obedecieran las órdenes del asesino cerca de la ciudad de Mons. Al parecer, varios animales sucumbieron al entrenamiento y mordieron a algunos soldados británicos. Muertos de miedo, confundieron a los perros con un demonio. Entonces, tal vez el caso del agente de seguridad que vio una luz de otro mundo en la cabina de un viejo avión también podría estar relacionado con un experimento militar secreto. La investigación determinó que el resplandor no pudo haber sido causado por ningún equipo, ya que todos los componentes electrónicos habían sido retirados del avión conmemorativo mucho antes del accidente. Era literalmente un gran trozo de hierro y no estaba claro cuál era el objetivo del experimento del resplandor. Entonces, ¿el guardia realmente vio algo inusual a bordo? Esto se ve corroborado por otros relatos de extraños incidentes ocurridos durante la guerra.
En 1988 se disparó una alarma en una sala principal de la base aérea estadounidense Hahn en Morbach, Alemania. Había un intruso. Poco después, el personal de seguridad vio una figura que se movía sobre sus dos piernas en el pasillo. Pero no se trataba de un humano, sino de una gigantesca criatura peluda parecida a un lobo. La bestia medía unos 2,5 metros de altura. Al percatarse de la conmoción, huyó a la calle y saltó sobre una cerca de 10 metros con increíble facilidad. Poco después de eso, un perro de guerra fue llevado al área, pero le fue imposible captar el rastro. Aunque no solo los soldados vieron algo inusual esa noche, la policía recibió muchos informes de los residentes locales. Y también tenían miedo del aterrador mitad hombre, mitad perro. A diferencia de los soldados estadounidenses que no conocían las leyendas locales, los habitantes del pueblo tenían una explicación preparada. En 1804, a principios de las guerras napoleónicas, un soldado llamado Thomas Johannes Baptist Schweitzer, que estaba luchando cerca de Moscú, decidió huir al oeste. En el camino, se encontró con varios otros desertores. Pronto, todos llegaron a la ciudad de Morbach, Alemania, donde decidieron robar una granja aislada. Pero para ello, Schweitzer tuvo que dispararle al granjero y a varios de sus hijos. La madre, una anciana, escuchó el ruido e intentó huir. El desertor abrió fuego inmediatamente, pero la mujer logró maldecirlo antes de morir. Desde entonces, cada luna llena, Schweitzer tenía que transformarse en un lobo salvaje para que el mundo entero pudiera ver en qué tipo de animal se había convertido. Los camaradas del desertor se rieron, pero durante la siguiente noche de luna llena, uno de ellos apareció muerto en un campo, con marcas de colmillos en el cuello. Pronto, la gente empezó a desaparecer cada vez más en Morbach. Para ahuyentar al demonio, los lugareños instalaron un santuario en la plaza principal, donde había que mantener encendida una vela. Según la leyenda, mientras la vela estuviera encendida, el hombre lobo no volvería. Y por una rara coincidencia, aquella noche de 1988, cuando un extraño invadió la base de Morbach, la vela se apagó por primera vez en mucho tiempo. Los soldados estadounidenses obviamente ignoraron la leyenda local, pero al final no encontraron otra explicación a lo sucedido. Sin embargo, los escépticos prefieren atribuir todos los misteriosos incidentes militares a la misma razón bastante realista. El año es 1948. Hace casi 2 años que Estados Unidos le otorgó la independencia a Filipinas, pero a decir verdad, las autoridades estadounidenses continúan presionando al gobierno filipino. Eres uno de los Hooks que participó en la rebelión de Hub-Balahab y lo que más deseas es librar a tu país de la influencia estadounidense. Ya lograste adquirir un arsenal decente, pero antes de la gran protesta antigubernamental, primero debes esconder las armas en el bosque. Y la noche es la cubierta perfecta. En la oscuridad, los otros rebeldes silban una melodía alegre hasta que de pronto un grito desgarrador atraviesa el aire. Uno de los miembros de tu pandilla es atrapado. El comandante te ordena huir. Ninguno de los Hooks puede acabar en manos enemigas. Pero hay algo que no está bien. No se escucha el golpe de las botas estadounidenses, solo se escucha el susurro de las ramas en el bosque. ¿Quién podría caminar de esa forma? Solo animales grandes o criaturas aterradoras de las que escuchaste cuando eras niño, aunque claro, tú no crees en esas cosas. Por la mañana, encuentras a una persona fallecida, y para tu sorpresa, casi no queda sangre en su cuerpo. Y tiene 2 marcas rojas en su cuello, como si fueran colmillos. Los filipinos llevan mucho tiempo creyendo en Aswang, un vampiro de lengua larga y dientes afilados. Y durante el motín antiestadounidense, la población culpó a Aswang de haber perseguido a los Hooks. Siguieron ocurriendo incidentes similares hasta 1954. Cuando la rebelión se vino abajo, sobre todo por el miedo supersticioso inculcado en los lugareños. ¿Las fuerzas de otro mundo realmente fueron de cacería en la jungla?
De ser así, ¿por qué comenzaron a ayudar a los estadounidenses? Esa información era conocida por Edward Lansdale, general de división de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Él fue quien desató al Aswang. Para ser más precisos, estudió el folclore filipino para idear tácticas de intimidación con las que asustar a los Hoods. Toda la operación estuvo a cargo de la CIA. Deambulaban por el bosque de noche, secuestrando filipinos y mutilándolos como si lo hubiese hecho un vampiro. Los ataques de Aswang resultaron ser una gran trampa. Pero, ¿qué hay con el resplandor del avión de combate? Como recordarás, este incidente ocurrió en medio de la noche de Halloween, cuando los adolescentes deambulaban por la base con disfraces aterradores. ¿Puede ser que le hayan gastado una broma al guardia? Pero, ¿realmente tenían tantas ganas de gastar una broma que irrumpieron en una base militar? Asustaron tanto a una persona armada que se desmayó y la arrastraron hasta la cabina. Suena muy complicado. Además, la puesta en escena de alguien puede explicar solo una fracción de los casos extraños durante la guerra. Febrero de 1970, plena guerra de Vietnam. Una unidad guerrillera que lucha contra los estadounidenses se detuvo en la jungla para pasar la noche. Pero tan pronto como cierras los ojos, el bosque a tu alrededor se llena de gritos desgarradores y no parecen ser producidos por animales. Después de todo, puedes distinguir el habla humana. Un número de voces masculinas gritan en tu vietnamita nativo que se han ido al infierno. Te están pidiendo que no repitas sus errores. Las voces de los niños te piden volver a casa, porque de lo contrario nunca nacerán. Es como si un muro invisible hubiera caído entre los mundos y ahora las almas de los muertos te hablaran directamente. Y encajaba perfectamente con las creencias locales. Los vietnamitas creían que las almas de los que no podían ser enterrados con honores se convertían en malay, espíritus malditos causantes de sequías y enfermedades. Las unidades guerrilleras vietnamitas creyeron escucharlos esa noche y decidieron regresar a salvo a sus aldeas. Los exploradores estadounidenses estaban encantados de observar todo eso, porque una vez más lograron engañarlos. Todas las supuestas voces del otro mundo se grabaron inicialmente en una cinta y se reprodujeron en altavoces colocados en la jungla. Los estadounidenses solo tuvieron que encender las cintas de grabación en el momento justo. Sin embargo, las unidades guerrilleras capturadas luego afirmaron haber escuchado las voces del malay fuera de la jungla, en lugares rocosos de muy difícil acceso que los estadounidenses ni siquiera conocían. Actualmente, el Laboratorio de Armas No Letales del Pentágono está creando un dispositivo capaz de hacer algo similar: generar un sonido a una distancia de hasta 30 kilómetros, utilizando el efecto de plasma inducido por láser. Básicamente, los científicos saturan el aire de algún lugar lejano con energía para que comience a emitir sonidos. Pero durante la guerra de Vietnam aún no se habían inventado esas tecnologías. Sin embargo, los estadounidenses culparon de la evidencia de gemidos en áreas remotas, donde no colocaron ningún altavoz, a las mentiras de los vietnamitas capturados y las traducciones inexactas. Pero, ¿es eso justo? ¿Qué pasaría si Estados Unidos tomara el crédito por los logros de las fuerzas sobrenaturales y los soldados fuesen perseguidos ocasionalmente por fenómenos extraterrestres? Año 1966. Continúa la guerra de Vietnam, pero ahora estás del lado de los estadounidenses. Tu destacamento está en un área estratégicamente importante conocida como Colina 868. Solo unos pocos conocen las coordenadas de este lugar. Uno de tus compañeros nota un alboroto en los arbustos. Pero tan pronto como te concentras en escuchar los sonidos, se calma. Parece que el campamento está rodeado por unidades guerrilleras vietnamitas. Oyes la voz del comandante en el walkie-talkie. Te prohíbe disparar para no revelar tu posición. Pronto, los patrulleros informan que el campamento está rodeado, aunque no por unidades de guerrilla, sino por un grupo de enormes criaturas parecidas a humanos cubiertas completamente de pelaje rojo.
pides permiso al comandante para abrir fuego, pero no está dispuesto a gastar proyectiles contra estos animales. En vez de eso, intentas repelerlos con piedras. Las bestias misteriosas responden de la misma manera y tienen muy buena puntería. Una piedra rompe el cráneo de uno de tus camaradas y alguien finalmente abre fuego en venganza. Escuchas un aullido escalofriante y luego los animales desaparecen en la jungla tan repentinamente como aparecieron. Solo queda un animal muerto en el suelo. Pero cuando traes al capitán para que lo mire, descubres que ya no está y que no queda ni una sola gota de sangre en el suelo. Durante la guerra de Vietnam, muchas tropas estadounidenses informaron de ataques de monos humanoides de 3 metros de alto, cubiertos de pelo rojo largo. Pero nadie creyó a los soldados en el cuartel general principal, porque no pudieron confirmar lo que decían. Testigos oculares afirmaron que los extraños animales no solo se llevaron a sus familiares muertos, sino también capas enteras de tierra empapadas de sangre. En un estudio posterior, el experto en fenómenos paranormales John Tinney sugirió que todos esos soldados podrían haber visto bestias gigantes debido a una fatiga crónica. Pero en este caso, ¿cómo podemos explicar la huella gigante encontrada en la jungla en 1974 por Vo Quy, un zoólogo vietnamita y profesor de la Universidad Nacional de Vietnam? Era muy similar a una huella humana, pero medía al menos 40 centímetros de largo, es decir, 10 centímetros más que el pie masculino promedio. Algunos investigadores también trataron de explicar la historia del guardia en el avión de combate en Halloween, diciendo que quizá estaba cansado. Pero si realmente estaba cansado, ¿por qué irse a dormir a la cabina? Además, esa cabina estaba firmemente cerrada durante varios años. Suena como que alguien lo ayudó, ¿no crees? Tendría que ser alguien fuerte. En el año 2002, durante la guerra afgana, eres uno de los miembros del Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Tu tarea es explorar la situación en una de las zonas montañosas más remotas. Aparentemente, un montón de tus compañeros soldados no regresaron de allí hace una semana. Unas huellas te conducen a la entrada de una enorme cueva. Hay fragmentos de equipo militar esparcidos por todas partes. Con tus armas listas, estás a punto de entrar en la cueva, cuando de repente un gigante de cabello rojo de 4,5 metros de altura salta fuera de ella. La criatura te ataca inmediatamente con una lanza. Increíblemente, le toma a tu unidad 30 segundos de fuego continuo para derribar al gigante. A pesar de que las fuerzas especiales estaban armadas con carabinas M4A1 y rifles de francotirador Barrett M107, ese arsenal podría destruir a un ejército pequeño. En cuanto al gigante derrotado en la cueva, el comando estadounidense se negó a creer en él. Finalmente, las fuerzas especiales consiguieron convencer a los oficiales de que enviaran un helicóptero para evacuar a la misteriosa criatura. El piloto estaba seguro de que sus compañeros estaban exagerando, pero cuando llegó al lugar, confirmó que el llamado Gigante de Kandahar era real. Con la mayor de las dificultades, subieron a la bestia a un helicóptero, después de lo cual cada miembro de la expedición se vio obligado a firmar acuerdos de confidencialidad y toda la información sobre el caso, así como el resultado de la investigación, permanecieron en secreto. Tenían miedo los militares de admitir abiertamente que se habían encontrado con algo totalmente alienígena, pero el Gigante de Kandahar al menos parecía humano. Año 1944, Segunda Guerra Mundial. Eres uno de los miembros de la tripulación de un barco de arrastre británico. Finalmente tienes un momento libre, por lo que decides salir a cubierta a pescar. Pero de repente, en el agua, a pocos metros de ti, se ilumina un horrible círculo verde. La superficie del agua comienza a burbujear y de pronto ves un cuerpo negro de unos 50 metros de largo que se eleva desde el abismo. Es más grande que el barco. Y entonces te das cuenta de que el círculo verde es en realidad el ojo de un monstruo marino. Contemplas horrorizado cómo el monstruo con forma de calamar intenta envolver el arrastrero con sus tentáculos, pero uno de ellos golpea la hélice del barco. El monstruo huye herido. Unos minutos más tarde,
el mar vuelve a estar en total calma. Durante años, estas historias de krakens míticos que atacan barcos de guerra se consideraban cuentos de hadas, hasta que en 2004, investigadores del Museo Nacional de Ciencias de Japón y de la Asociación de Observación de Ballenas de Ogasawara empezaron a verificarlos. Como resultado, consiguieron descubrir una nueva especie de calamar que puede llegar a medir varias decenas de metros. Sin embargo, aún se desconoce qué les atrae de los buques de guerra. Por lo tanto, el resplandor en el avión de combate en la noche de Halloween de 1980 podría haber venido de ese animal bioluminiscente y desconocido. Pero, ¿qué hay del irresistible poder seductor de esa luz y de la sensación de frío que mencionó el guardia de la base? A mi parecer, suena como una de esas historias sobre encuentros extraterrestres. Año 1982, base militar de la Unión Soviética en el lago Baikal. Eres un buzo de la Marina. Junto con 6 compañeros comienzas una inmersión de entrenamiento planificada, pero el agua a tu alrededor comienza a ponerse espesa. Después de asegurarte de que no hay nada malo con tu equipo, procedes a bucear. Cuando de repente a 50 metros de profundidad, ves unas siluetas extrañas. A medida que te vas acercando, observas criaturas humanoides cubiertas de un material plateado e inidentificable. No llevan ningún tipo de equipo de buceo puesto. Tú y tus compañeros suben rápidamente a la superficie y le informan a la dirección lo que han visto, pero tus superiores se niegan a creerte y por ende te exigen pruebas. En realidad te están ordenando que captures a uno de los misteriosos humanoides brillantes. Comienzas otra inmersión y nuevamente te encuentras con un grupo de humanoides. Pero cuando uno de tus compañeros intenta lanzar una gran red sobre la criatura más cercana, todos tus órganos se contraen de repente. Es uno de los humanoides que te está lanzando ondas desde un dispositivo misterioso. Antes de perder el conocimiento, ves el vidrio protector resquebrajarse frente a tus ojos. Cuando los 7 buzos no regresaron de la inmersión a la hora prevista, el mando de la base militar soviética empezó a dar la voz de alarma. Finalmente, a pocos kilómetros del punto de inmersión, fueron encontrados arrastrados hasta la orilla con sus equipos destrozados. Fue como si alguna fuerza los aplastara y los sacara del agua. 3 de las 7 víctimas murieron a causa del síndrome de descompresión y todos los materiales relacionados con el accidente se ocultaron inmediatamente. Además, resultó que no era la primera vez que esto pasaba. Un exoficial naval soviético llamado Vladimir Ashasha afirmó que el comando sabía de la presencia de extraños humanoides en las aguas del lago Baikal mucho antes del accidente con los buzos, y que también habían tratado de obtener las armas misteriosas. Pero, ¿qué eran esas criaturas? Durante el mismo año de 1982, 3 residentes locales decidieron ir a pescar al lago Baikal. A última hora de la tarde, los pescadores notaron un brillo inusual en el cielo y un objeto misterioso que se movía en su dirección. Hechizados, los hombres no podían apartar los ojos del objeto. Pero cuando el objeto se acercó a más o menos 50 metros de los pescadores, sintieron un fuerte ardor en los ojos y salieron corriendo. Y en 1997, un grupo de turistas captó un misterioso objeto luminoso sobre el lago Baikal. Los expertos nunca consiguieron explicar de qué se trataba, pero lo más emocionante es que los turistas también llamaron seductor a este brillo y sintieron un escalofrío misterioso. ¿Se habrán encontrado con el mismo fenómeno que el guardia de la base militar? Es decir, ¿son extraterrestres que instalan sus bases militares en rincones apartados de nuestra Tierra con fines desconocidos? Todo esto sonaría ciencia ficción si no fuera porque en el transcurso de más de 20 años, los pilotos militares estadounidenses han detectado regularmente objetos voladores no identificados con velocidades y maniobrabilidad increíbles. Algunos salen volando del mar como si su base estuviera allí dentro. El Pentágono ha desclasificado varios registros de este tipo y sus expertos han admitido oficialmente que no tienen ni idea de qué se trata. Pero si esas criaturas son de otro mundo,
¿Por qué decidieron aparecer ante los ojos de los militares? ¿Acaso querían intimidarlos y demostrarles que resistirse es inútil? ¿Tú qué crees?